Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola jóvenes verdaderas, qué gozo poder saludaros otra vez y daros la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Joven Verdadera. Mi nombre es Alison Medal y en este día estoy muy emocionada porque hemos hecho un recorrido largo por los diferentes postulados del manifiesto de la mujer verdadera de Aviva Nuestros Corazones, pero aplicado a nosotras como jóvenes. Y hoy es el último episodio de esta serie. A lo largo de este año hemos hablado de temas muy importantes como el hecho de que somos parte de un plan diseñado por nuestro Creador y de cómo, según ese diseño, la palabra de Dios nos instruye sobre cómo vivir nuestra feminidad. Otro de los temas fue acerca de cómo formar una conciencia firme en un mundo que grita tantas mentiras a nuestro alrededor. Hablamos de la modestia, de cómo estamos llamadas a vivir en comunidad y tener una vida de servicio a otros. Y los últimos temas de los que hablamos fueron relacionados a la oración, pues es el oxígeno de nuestra alma. Y finalmente, la gran comisión, el llamado a compartir el mensaje del Evangelio. Con este tema terminaremos esta serie, y tengo el gusto de conversar hoy con Susana Decano. Hola Susana, cuéntanos cómo estás. Hola Alison, es un gusto para mí estar contigo hoy. Nunca habíamos tenido la oportunidad de estar juntas, así que estoy muy contenta de conversar contigo sobre este tema y el último episodio sobre el manifiesto. Susi, gracias a ti por conversar conmigo hoy sobre el llamado a la obediencia del manifiesto Mujer Verdadera, de buscar oportunidades para compartir el Evangelio de Cristo con los inconversos. Y bueno, a lo largo del tiempo hemos escuchado a algunas jóvenes que nos dicen, incluida yo misma, que a veces estoy tan enfocada en mi mundo, en la escuela, en las redes o en los amigos, que ni me doy cuenta quién a mi alrededor necesita escuchar de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo empezar a ser más intencional en identificar esas oportunidades? Muy buena pregunta, Alison, y qué bueno saber que alguien se está haciendo esas preguntas, porque es un buen lugar para empezar. Así que diría a esta joven que empiece a orar, pidiendo a Dios ojos para ver a la persona que Él ya ha preparado y cosas prácticas como detenerse a ver y escuchar. La mayoría de personas muestran lo que piensan o cómo se sienten con palabras, con alguna opinión sobre algún tema o incluso silencio sobre algún tema cuando están hablando en grupo, ¿verdad? Sus gestos, su cara. Entonces, si sabes de alguna de tus amigas también en tu grupo o en tu clase que usualmente están siempre contentas y de repente las ves tristes por 1 o 2 días, quizás una oportunidad para empezar a orar por ella y encontrar la oportunidad de cómo te acercas a ella. Siempre oramos, y lo voy a repetir muchísimo, porque dependemos del Señor. Por eso oramos, porque Él es el que hace la obra. Entonces, el propósito es conocer a la persona para dejarle una semilla. Por ejemplo, si alguien, como decía, está triste, quizás solo acercarte, preguntarle cómo está, y si te cuenta o te permite hablar más, solo dile, estaré orando por ti y sepas que aquí estoy, por si deseas hablar. Mira, le puedes decir, mira, la tristeza siempre llega a todas, yo también he estado triste, así que sea lo que sea, podemos compartirlo juntas y podemos orar juntas a Dios. Es un sencillo ejemplo, pero son pequeñísimas semillas aparentemente pequeñas, pero que nos ayudan a acercarnos a otras personas y no solamente acercarnos con la intención rápido de solo evangelizar, sino de verdad de conocer a la persona. Y yo creo que eso es valioso en este tiempo. Uh-huh. Sí, qué buen ejemplo. Y hablando de las diferentes oportunidades que podemos tener, nos encontramos que, bueno, aunque el Evangelio no cambia, las personas sí son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos compartir el mensaje de Cristo de manera que conecte con la situación o personalidad de cada quien sin comprometer la verdad? Otra buena pregunta, Alison. Nos traes muy buenas preguntas el día de hoy. Pero muestra amor
cuando nos preocupamos por esto. La verdad que mostramos amor de esta manera. Como te decía, creo que lo primero es conocer a tu amiga. Si sabes que tu amiga es pronta a airarse o le gusta discutir, no vas a presentar a Cristo como debes hacer esto, ¿verdad? Más bien, como dice la Biblia, el mal se contrarresta con el bien y una respuesta suave apacigua la ira. Entonces, con ella no debes entrar en discusión por opiniones, sino con paciencia, escuchando más que hablando. O por el otro lado, si sabes que es una persona que tiende a ser más callada y tímida, puedes presentar a Cristo como quien la busca, como lo dice la Biblia. Él es el que se acerca a nosotras. Entonces, de esta manera, como tú te acercas, tú también estás hablándole de un Dios, de un Señor que se acerca también a ella con el mensaje de salvación. O con alguien que siempre cree saber todo, ¿verdad? Siempre hay una de ellas. No te acerques con que tú también lo sabes todo, ¿verdad? Por conocer el Evangelio, a veces podemos tender a pensar que lo conocemos todo y lo sabemos todo, sino como alguien que ha sido bendecido por conocer el Evangelio y que es sencillo, ¿verdad? Recuerdo que a mi hija mayor le pasó con una compañera en su primer año de universidad. Esta compañera le dijo a mi hija: tu religión es un derivado de la mía. Mi religión, que era católica romana, si no recuerdo mal, es la verdadera iglesia. La tuya es una imitación. Y mi hija se quedó paralizada en ese momento, no sabía cómo responder, y cuando vino a casa me contó lo que había pasado. Entonces empezamos a orar por esta chica porque como que la empezó a perseguir con eso, ¿verdad? Y a enseñarle cómo responder y cómo presentar el Evangelio. Y lo que le dije fue, oremos por ella, y a veces las personas no están en la posición de escuchar. Entonces también tenemos que ser sabias, ¿verdad? Cuándo es que podemos hablar y cuándo es mejor solo escuchar y orar y esperar. Pero sí le puedes decir, por ejemplo, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que esta es la única iglesia y la mía no lo es? ¿De dónde sacas esa información? Entonces, porque muchas veces solo repetimos algunas cosas, pero no tenemos la información, y desde a ese momento puedes empezar a entablar una conversación, no un debate, sino una conversación. Entonces, por eso es que oramos, porque no depende de nuestras fuerzas, porque como cristianas no estamos llamadas a entrar en debates con personas que tal vez solo buscan dar su opinión y realmente no quieren escucharnos. Y por eso es que oramos. Y qué importante es orar y es depender de Dios en todas las situaciones. Orar sabiendo que solo Él está en control y que solo Él puede transformar los corazones. Otra pregunta que creo que es muy importante es: ¿qué papel juegan nuestras amistades, nuestros familiares o compañeros en nuestro testimonio cristiano? Una pregunta muy importante. Nuestros familiares, son quienes mejor nos conocen, Alison, y dan testimonio de cómo vivimos nuestra fe. Y sabes que es pertinente decir que cuando las personas piensan en el cristianismo, piensan de dos formas. Somos los que todo lo saben, ensimismados, o nos creemos superiores, como mencioné antes, o somos quienes no se divierten porque todo es prohibición, ¿verdad? Como legalistas. Pero parte de vivir nuestra fe incluye reconocer nuestras fallas, nuestro pecado, nuestra necesidad de Dios diariamente y nuestra necesidad de seguir creciendo en conocimiento de la palabra para conocer a Dios. Incluso de pedirles perdón si en algo les has fallado. Así que parte de nuestro testimonio, y creo que es más que valioso ante los no creyentes, especialmente los familiares que nos conocen, es que seamos genuinas en nuestras luchas que apuntan a lo grande que es nuestro Dios, a lo misericordioso que es nuestro Dios. Ahora bien, eso es un lado, y el otro es que a veces tenemos invitaciones, ¿verdad? Cumpleaños, fiestas, a las que debemos decir no muchas veces. Y eso puede traer circunstancias, problemas, pero
Por eso vivimos en una vida de oración, porque eso nos ayuda a depender de Dios y que el Señor sí responde nuestras oraciones y no necesariamente con arreglar la situación, pero sí con darnos fortaleza, con darnos firmeza. Y en las celebraciones que tú seas parte, siempre sé genuina, mostrando el carácter piadoso que Cristo está formando en ti, sin unirte a todo lo que hagan. Si siempre nos presentamos perfectas, ¿para qué necesitaríamos a Dios? Entonces, nuestro cristianismo es más que un club al que pertenezco por mis obras. La santidad que perseguimos es verdad, así como es real la lucha que llevamos por perseguirla. No pretendamos, seamos honestas, porque no se trata de nosotras, sino de apuntar a nuestro Dios, que es verdad, justo, fiel, bueno y perdonador a quienes se acercan a Él de todo corazón. Y por eso también a veces tenemos que decir, no voy a ser parte de esa celebración, por ejemplo. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dentro del cristianismo creo que debemos evitar caer en una religiosidad legalista y ser reales, como has dicho, conscientes de quiénes somos nosotras y de quién es Dios, para así, como bien has dicho, poder reflejarle bien y apuntar a Cristo, ¿no?, con nuestras vidas. También es cierto, Susi, que vivimos en un mundo tan diverso, diferentes culturas, ideologías, formas de pensar. Entonces, ¿cómo podemos ser respetuosas, pero también firmes al compartir de Cristo con personas que piensan o viven muy diferentes a nosotras? Clave esta pregunta, Alison, para este tiempo, ¿verdad? Y yo creo que yo pudiera responder así, yo soy muy preguntona y siempre he entendido. Y Jesús hacía muchas preguntas, entonces yo creo que es muy bueno cuando alguien, o puedes empezar con una pregunta algunas veces, pero otras mientras va la conversación o escuchas, siempre es bueno saber por qué piensas lo que piensas. Y uno de mis tíos no es creyente y recuerdo que le hice esa pregunta y no me supo responder. A las semanas él mismo me escribió y me dijo, creo que no te puedo responder porque es por tradición que yo creo lo que creo o digo creer lo que creo. Así que ese fue un momento oro para mí, ¿verdad? Para poder hablarle del evangelio. Así que no tengas temor al hombre, ora, recuerda eso siempre, y recuerda que la salvación es del Señor. Nosotras solo somos nosotras no convencemos, solo somos las que vamos con nuestra boca, con nuestro corazón a hablar la verdad que nos ha transformado. Y ten esto en mente para no enojarte a veces con las personas o frustrarte o sentirte, lo debía haber hecho mejor, debía haber hecho esto o lo otro. Mi esposo siempre dice, no puedo pedirle, por ejemplo, a un no creyente que se comporte como un creyente, ni que piense como un creyente y esté contento de lo que yo le hablo de Jesús y me diga, cuánto estaba esperando yo por esto y que nunca nos rechace. Debemos tener eso en mente porque a Cristo lo rechazaron, a los apóstoles también. Entonces tenemos que saber que eso va a suceder. Sin embargo, cuando sabemos que la salvación es obra del Señor, nosotras simplemente compartimos. Y eso fue lo que yo hice con mi tío. Yo solo le compartí el evangelio y hemos seguido en muy buenas conversaciones. Así que creo que te puedo animar a hacerlo de manera sencilla, orgánica, pero con un corazón genuino por las personas. Y sabiendo que hay tantas situaciones diferentes en las que nos podemos encontrar con diferentes personas que decíamos que tienen también diferentes creencias, ¿qué te ha funcionado a ti para introducir el evangelio? ¿Conversaciones largas y profundas o pequeños comentarios que siembran semillas poco a poco? ¿Qué recomiendas para empezar? Ambas, Alison, ambas. En conversaciones largas y profundas nos ayuda a hacer mejores preguntas para conocer dónde está la persona en su vida. Las semillas que sembramos poco a poco pueden ser semillas
que les dejamos a una persona quizás en un supermercado, ¿verdad? No sé si te ha pasado que entras en conversación con tal vez la cajera, ¿verdad? O con alguna persona que conoces en un supermercado y solo tuviste la oportunidad de dejarle una semilla. Así que ambas Dios las usa. Para las conversaciones largas, aunque quizá te da más oportunidad de hablar, no hay que confundirlas con muchos datos, ¿verdad? Creo que por eso a veces me gusta la de semillas poquitas por ahí, porque de repente uno puede tender a querer hablar mucho, porque no es una clase de teología la que le das a la persona, ¿verdad? Sino estás compartiendo con ella vida. La vida normal que vivimos en este mundo. Así que regresa una y otra vez al mismo punto de no podías hacer nada para salvarte. Cristo vino a hacerlo por ti en su vida, muerte y resurrección para que puedas tener una relación con Dios Padre, mirar tu pecado, entregárselo y vivir una vida nueva de su mano y de su palabra. Yo creo que cuando tenemos eso en mente, que el evangelio es sencillo para compartir y tener estas premisas, podemos dejar esas semillas en la vida de las personas. Así que cuando las siembres, algo te dijeron o algo viste, puedes decir, oraré por ti, porque seguramente es cansado, por ejemplo, compararse con otras chicas que no tienen a sus dos padres en casa, por ejemplo. A mí Dios me ha enseñado que por medio de Jesús nunca estaré sola, aunque no tenga a mis padres cerca. Y eso me da paz en mi situación. Son sencillamente ejemplos, Alison, que vamos dejando esas semillas. Y creo que a mí me funciona bastante esa. Uh-huh. Qué bueno, gracias por los ejemplos. Y me encanta cómo durante toda la conversación te has enfocado mucho en la oración y dependencia de Dios. Creo que es, como he dicho antes, muy importante saber descansar en Él y su plan perfecto, ¿no? Y bueno, sí. Delante de la realidad de que no todo el mundo está dispuesto a escuchar este mensaje, ¿cómo crees que podemos reflejar el corazón de Cristo mientras compartimos el Evangelio con personas que tal vez podrían rechazarlo ya de entrada? No seas pronta a responder sin escuchar bien antes. Recuerda que no estás ahí para ganar debates otra vez. Recuerda la paciencia y la misericordia que Dios nos tiene a nosotras. Y lo que he aprendido es que no debemos romantizar la presentación del Evangelio ni imponerlo. Y creo que eso a veces está en la mente de algunas personas no creyentes y por eso, como bien dice tu pregunta, de entrada quieren rechazarlo, ¿verdad? Así que para estar firmes en la verdad, seamos honestas y aún si nos equivocamos en algo o sentimos que pudimos haberlo dicho mejor o de otra manera, confiemos en el Señor. Él usa todo para su gloria y Él es el que obra de maneras que ni podemos imaginar. Así que recuerda que también no te rechazan a ti, no hay que tomarlo personal, ¿verdad? Otra vez, ora y sigue tratando a las personas de igual manera, a tus compañeras, a las que tal vez se rieron, a las que tal vez hicieron un gesto desagradable por lo que tú estabas diciendo, o murmuraron con otras, ¿verdad? Diciendo, mira lo que me vino a decir esta. Tú sigue mostrando el carácter de Cristo, el amor, la paciencia y tu dependencia del Señor, orando por estas personas, orando por estas chicas, tus compañeras. El Señor de verdad que obra de maneras que uno no se imagina. Uno piensa que está solo en esta batalla, pero no, esto es obra del Señor. Para eso fuimos llamadas y por eso podemos confiar en Él. Gracias, Susi, porque acabas de compartir muchas verdades y nos has dado muchos consejos que a mí de forma personal me van a servir mucho y esperamos que para vosotras también, jóvenes verdaderas. Y ahora, como cada episodio, pasamos al momento de la verdad. Si has sido rescatada de las tinieblas a la luz, ora al Señor para que te dé sabiduría y decide hoy con valentía ser un instrumento de verdad para quienes todavía están en tinieblas. Háblales de que hay un Salvador que puede rescatarlos y llevarlos a la luz admirable. Y quiero animarte a reflejar el corazón de Cristo, de compasión, paciencia y verdad, mientras compartes el mensaje de salvación a quienes hoy están perdidos. Y así terminamos este episodio.
Gracias, chicas, por habernos acompañado el día de hoy y a lo largo de toda esta serie que ha sido de gran bendición. No olvidéis que la próxima semana, si Dios quiere, estaremos por aquí nuevamente con un tema nuevo que nos llevará a seguir conociendo a Cristo y creciendo en fe y obediencia a Él. Hasta la próxima. Adiós, Susana. Adiós, Alison. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.